Fíjense, otra de las preocupaciones que siempre ocurren, y esto también está pasando un poco en Latinoamérica, es esta idea, esta narrativa, esta retórica quizás que a algunos políticos les gusta usarla, que es que los inmigrantes nos vienen a robar el trabajo y nos vienen a quitar los trabajos, ¿no? Me imagino que muchos de ustedes han escuchado. Eh, y esto afortunadamente es algo que se puede ver en los datos. Y al final, sin entrar mucho en partes técnicas, un poco al final, esta pregunta depende mucho de si los inmigrantes y los locales, digamos, los trabajadores peruanos, son complementos o son sustitutos, ¿no? Y yo pongo aquí esta diapositiva, como vivo en Estados Unidos, la gente le gusta comer sándwich de mantequilla de maní con mermelada, pero nadie sabe si la mantequilla de maní y la mermelada son complementos, o sea, los comes juntos o los comes por separado. Bueno, esa es una gran pregunta también para los trabajadores. Los trabajadores venezolanos que están llegando al Perú, ¿vienen a reemplazar al trabajador peruano, digamos, al mismo nivel de educación, mismas habilidades, etcétera, etcétera? ¿O viene a complementar al trabajador peruano? Y eso obviamente es muy difícil de medirlo porque son conceptos un poco bastante subjetivos, pero uno siempre puede ver los datos, ¿no? En general, eh, esta pregunta ustedes sabrán que se la han hecho economistas desde hace décadas en diferentes países, en diferentes circunstancias, con diferentes flujos migratorios, etcétera, etcétera. Y la respuesta eh, que vemos es que todo indica que las personas, los inmigrantes complementan a la fuerza laboral local. Es decir, hay muy poca evidencia de que los inmigrantes están sustituyendo el trabajo y por ende no le quitan el trabajo a nadie, no reducen el sueldo de nadie. Esto es mucho más claro, obviamente, para la migración más educada, digamos. O sea, gente que ya viene con un título universitario, que por cierto, los venezolanos, como ya dijimos, lo vienen. Tal vez es un poco más, es una visión que es un poco más, tal vez hay un poco más de discusión cuando estamos viendo a trabajadores, a mí me gusta llamarlos trabajadores fundamentales, o sea, tal vez personas que no tienen un título universitario, pero que hacen trabajos fundamentales. Y ahí creo que la discusión es un poco más grande. Pero con respecto a los trabajadores con títulos universitarios, etcétera, la gran mayoría de la evidencia muestra de manera casi absoluta de que no hay ningún tipo de desplazamiento, de efectos negativos en la fuerza laboral. A mí me encanta usar el ejemplo de Israel, que es que, como dijo Natán al principio, yo también, o sea, para ponerlo, para ser justo con ustedes, soy ciudadano israelí, entonces conozco bien el ejemplo y es el caso de que en los años 90 Israel recibió un flujo inmenso de inmigrantes de la Unión Soviética, de la antigua Unión Soviética. En un solo año, en el año 1990, la población de Israel, del país Israel, que es un país chiquitico de 6 millones de personas en ese momento, aumentó por 4%. Y después aumentó a un ritmo de 1.4% cada año hasta 1995. En total, durante todos los 10 años que duró el flujo soviético, la población de Israel aumentó en 20%. Imagínate, es un número absurdo, ¿no? O sea, que la población en 10 años de un país aumente en 20%. Bueno, en este caso, que es como que uno de los casos más extremos que hemos visto de flujos migratorios con respecto a la población del país que recibe, hay bastantes trabajos. A mí me gusta este que salió en el Quarterly Journal of Economics, que es una de las revistas de economía más prestigiosas que hay, donde muestran que viendo las diferentes industrias donde trabajaron estas personas, no hay ninguna evidencia de que los sueldos de los locales, de los israelíes en este caso, se redujeron. Pero bueno, vamos a lo que nos interesa. Yo he hecho un trabajo parecido con mis colegas Ana María Ibáñez y Sandra Rosso en Colombia, dos de las economistas, de las mejores economistas colombianas que hay. Les aconsejo que si no las conocen, que revisen su trabajo y las sigan. Realmente son economistas estupendas. Y nosotros vimos esta pregunta también de los sueldos y el desplazamiento en el caso de los venezolanos, porque ustedes me van a decir, y con razón, bueno, en el caso de los venezolanos es diferente, están llegando a países
de la región que son países en desarrollo, el flujo fue muy rápido, digamos, en la Unión Soviética venían ingenieros y doctores, y tal vez en Venezuela la migración desde el punto de vista de habilidades es mucho más heterogénea. Pero obviamente esto es una pregunta difícil de responder, sin meterme en cosas técnicas, porque bueno, hay muchas cosas pasando al mismo tiempo. Es decir, en el caso de Colombia en particular, hay un flujo grandísimo de venezolanos a Colombia que tiene sus efectos en las economías locales, pero al mismo tiempo también hay la destrucción del socio comercial más importante de Colombia, que es Venezuela. Entonces, es difícil desde el punto de vista econométrico desteñir estos dos efectos. Pero nosotros creo que tratamos de hacer un buen trabajo con un episodio en particular que pasó en Colombia, que fue el proceso de regularización masiva de casi 500.000 de inmigrantes venezolanos indocumentados. Esto pasó en el año 2018, no sé si se acuerdan, pero el año 2018, cuando ya la migración, estábamos hablando quizás en ese momento de 2,5 millones, si mal no recuerdo bien el número de total de inmigrantes, pero había mucha incertidumbre del número realmente, porque sí había una cantidad importante de venezolanos que habían cruzado de manera por los pasaderos formales, pero había muchos venezolanos que empezaron a cruzar por lo que llaman las trochas entre Colombia y Venezuela, que básicamente eran indocumentados o gente que entraba a Colombia con su cédula de identidad venezolana y después se quedaba más tiempo del que se debían quedar, y al final quedaban indocumentados. El gobierno colombiano hizo un esfuerzo grande de hacer un censo voluntario para identificar a las personas que estaban indocumentadas. Estos son los diferentes puntos donde hubo registración, lo llamaron el RAM, Registro Administrativo de Inmigrantes Venezolanos. Es un proceso que hizo el gobierno, donde simplemente llamaban a los inmigrantes a decir, vengan, anótense, solamente queremos saber quiénes están, no los vamos a deportar, solamente queremos saber quiénes son, cuál es su información, etcétera, etcétera. No le dijeron nada más. Hay todo, podemos discutir si obviamente hay gente que no vino, hay gente que no se inscribió, hay gente que se inscribió y no se le quedó inscrito, etcétera, etcétera. Pero resulta que se inscribieron entre abril y junio o julio del 2018. Y en agosto del 2018, semanas o menos de un mes antes de que el presidente Santos terminara su mandato, anuncia que este 500.000 de venezolanos que se registraron en el RAM van a ser regularizados, van a recibir esta visa que es la que Colombia adaptó para los venezolanos, que la llaman el PEP, el Permiso Especial de Permanencia, y van a recibir esta visa, que es una visa para poder trabajar, quedarse en Colombia, acceder a los servicios de salud, etcétera, por 2 años, renovable. Y, digamos, para nosotros como investigadores también es una manera de estudiar un fenómeno que pasó, una política pública que pasó, digamos, de repente, sin ningún tipo de expectativas antes, y realmente podemos comparar qué pasó antes y después. Lo que los economistas llamamos fue un shock exógeno, ¿no? Sin entrar mucho en detalles. Obviamente es un poco más complicado que eso, pero para nosotros lo dejo a ese nivel y puedo responder preguntas luego. Pero bueno, básicamente lo que estamos estudiando es qué pasa en los lugares donde hubo más regularización versus lugares donde hubo menos regularización. ¿Qué te permite la regularización? O sea, los venezolanos ya estaban ahí, estos 500.000 venezolanos. Pero al regularizarte, recibes un permiso que te deja poder ir a trabajar al sector formal, cosa que antes no podías hacer.